Buenos días tengan todos ustedes, pues aquí saludándolos con mucho cariño, la gente bonita de nuestro canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos su like, aquí abajo la campanita. Gracias por su apoyo. Vamos a seguir. Va a iniciar la conferencia. Hoy es martes. Va ahí el informe de el pulso de la salud sobre el COVID-19. Las vacunas y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el doctor Alcocer y el doctor Hugo López-Gatell. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Qué les parece? Lo dejamos con el pulso de la salud. Pues es martes y como lo hacemos cada semana, vamos a informar sobre el pulso de la salud, lo que está sucediendo con la pandemia y el plan de vacunación, cómo vamos. Posteriormente abrimos para preguntas, respuesta. Quedó pendiente el responder a preguntas sobre la reforma eléctrica, sobre el litio, sobre lo que se expuso el día de ayer, y hay una compañera que está apuntada, que quedó ayer, que es Diana Benítez. Con ella vamos a comenzar. Va a ser el doctor Alcocer el que introduce, como siempre. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con afecto. Informarles que seguimos con la actualización del tema de los medicamentos adquiridos para el sector salud, por el sector salud para nuestra población. Y de acuerdo a la demanda del sector salud, en la primera imagen, por favor, que consta de 1.840 claves, al día de ayer se han recibido 150.5 millones de piezas equivalentes al 29% de las compradas. En la siguiente tabla se presentan las órdenes de suministro de insumos médicos para cada una de las instituciones. Así, hasta el 4 de octubre, la recepción era de 505.167.336 piezas, a lo que en la última semana se agregaron 14.933.467 piezas derivadas, como ustedes ven, de 1.386 órdenes más de suministro generadas en la semana. En la tabla se muestra el total de piezas de enero al corte de hoy, de un total de 520.100.803 piezas. Y en la siguiente lámina pueden ustedes ver en porcentajes las piezas entregadas a las entidades federativas. Y pongo como ejemplo esta información por parte del INSABI. De una demanda de 659 millones de piezas, se han generado en órdenes de suministro el 35% y entregadas al almacén de los estados cerca de 42 millones, que corresponden al 18%, recordando que esta entrega todavía le falta un semestre para ser total. El reporte de las piezas recibidas por el estado es tan solo del 54%, y aquí llama la atención que la notificación ha sido lenta, pues tarda en ocasiones más de un mes. El inventario de los operadores logísticos del INSABI y de la coordinación de los institutos es de 17.715.771 piezas, de acuerdo al porcentaje que para cada una de estas operadores se muestra abajo a la izquierda. Por lo señalado, estamos revisando en forma particular esta situación,
pues el retraso en tiempo de entrega a las farmacias hospitalarias una vez que están en el almacén de los estados, de lo que les he presentado, tarda en ocasiones mucho, y desde luego los centros de salud y los hospitales están en espera, y esto debe corregirse. Aquí les muestro en la siguiente, por favor, algunos incidentes reportados. En Oaxaca, como ven ustedes, el almacén estatal ha reportado su saturación. Otro ejemplo en la siguiente y última lámina es en Guerrero, donde el almacén está cerrado desde hace casi un mes, rechazando la recepción de más medicamentos e insumos de curación. Como pueden ustedes ver, o cuando menos se los señalo, algunos mensajes de respuesta ante la solicitud pueden ser, como por ejemplo, al momento nuestro almacén se encuentra saturado. Aún no es posible la entrega de medicamentos, y esto es lo importante que se ha podido ubicar en los dos estados señalados, el de Oaxaca y el de Guerrero. Muchas gracias. Pasando a otro tema de información, quiero informarles el cambio de sede de la Secretaría de Salud Federal en Acapulco. Atendiendo al compromiso de gobierno número 54 del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estableció que las secretarías de Estado de la Administración Pública serían ubicadas físicamente a lo largo de la República Mexicana, la Secretaría de Salud inició su traslado a la ciudad de Acapulco, Guerrero, a partir del 3 de octubre del presente año, comenzando por sus titulares, los de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Unidad de Análisis Económico, la Unidad de Administración y Finanzas, las oficinas del secretario y el INSABI. La reubicación del personal de las demás áreas será de manera voluntaria y progresiva. La nueva sede está ubicada en el edificio inteligente de gobierno sobre la avenida Costera, frente a la playa Hornos, en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Y respecto al inmueble de Lieja, les informo que se trabaja en un convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura para crear el Museo de la Salud, el cual en próximas fechas abrirá sus puertas a toda la población. En esta fase inicial se trasladaron, señalo, titulares, directores generales, directores de área, personas de confianza de mandos medios y superior, personas de base que solicitaron voluntariamente sumarse en esta etapa, y en total se cuenta en este cambio inicial la presencia de 100 personas, y en una segunda etapa, hacia enero, se sumarán otras 200 personas de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS, más 120 del INSABI. Al concluir el primer semestre de 2022, se habrán trasladado alrededor de 1,200 trabajadores y trabajadoras. Referente al traslado voluntario y progresivo, se trabaja en generar los apoyos correspondientes que merecen los trabajadores de los rubros en vivienda, salud, educación laboral y transporte. De acuerdo a la encuesta voluntaria que realizamos, a efecto de conocer el universo de personal con intención de cambio, 944, es decir, el 20.5% de 4,600 participantes respondieron afirmativamente a cambio de residencia. Aquellos trabajadores que no deseen o no puedan trasladarse de manera voluntaria tendrán la oportunidad de solicitar su cambio de adscripción. Se mantiene también el diálogo abierto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para considerar a los trabajadores que deseen adherirse a un programa de retiro voluntario, considerando todos sus derechos de ley, e igualmente se considerará al personal que desee acelerar su proceso de jubilación. Para los apoyos en materia de vivienda, salud, educación, transporte, empleo, tanto a cónyuges y familiares, y beneficios adicionales de descuentos, se mantienen reuniones de trabajo con el FOBISTE, la SEP, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno electo del Estado de Guerrero, así como los organismos reguladores de vivienda y educación en el Estado.
La industria inmobiliaria de Acapulco se encuentra en la mejor disposición de evitar el incremento de costo de rentas o precio de inmuebles a la compra. El FOBISSSTE ya inició el beneficio para la compra de vivienda con 1,000 créditos directos para los trabajadores que decidan cambiar de residencia. Se continuará con acciones como esta para el personal que decida trasladarse al estado de Guerrero. En coordinación con el Gobierno electo y la Secretaría de Salud del Estado, el Hospital General de Renacimiento, Hospital General del Quemado y Hospital General CAPS Progreso, así como centros de salud, brindarán atención médica a los trabajadores de esta institución, a sus familiares en caso de alguna urgencia médica. Y finalmente, la Secretaría de Educación Pública ya ofreció facilidades para el traslado de los hijos e hijas del personal a los centros de educación básica y media superior en la ciudad de Acapulco. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Muy buenos días. Secretarias, secretarios, director general, consejera. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a informar sobre el estado que guarda la epidemia de COVID-19 en México y el avance que tenemos ya muy importante de la vacunación contra COVID. Vamos a ver la primera imagen. Como hemos venido informando, tenemos ya la fortuna de que durante 10 semanas consecutivas la tercera ola de la epidemia ha ido reduciendo su intensidad en todos los indicadores. En la gráfica lo que vemos ahora es los casos estimados y vemos que esta reducción cada una de las semanas se ha mantenido en cantidades importantes. En la más reciente, que es la comparación entre la semana 40 y la 39, redujimos 30% al inicio de la semana y es el tramo de reducción más sostenido que hemos tenido desde el inicio de la epidemia. Solamente el 1% de los casos son activos, todo lo demás es la cuenta histórica de las personas que fueron enfermas pero se han recuperado o desafortunadamente han perdido la vida. Y en la hospitalización, que es otro de los indicadores importantes, se siguen desocupando las unidades COVID en la medida en que hay menos pacientes por atender que aquellos que salen de alta. 78% es la reducción general. Si consideramos el punto más alto de la epidemia en México, que fue la cresta de la segunda ola en la primera semana de este año, y hasta el momento es una reducción de 78%. Solamente una cuarta parte de las camas de hospitalización COVID, particularmente las que son de terapia intensiva, están ocupadas. 3/4 partes que fueron asignadas no están ocupadas y han sido dispuestas, por supuesto, para usarse para otros padecimientos. Ahora, una de las inquietudes también que algunos segmentos de la sociedad habían expresado es que si abríamos las escuelas para las clases presenciales, tendríamos un impacto negativo. Esto, desde luego, lo tomamos en cuenta y hemos estado monitoreando estrechamente en combinación con la secretaria Delfina Gómez Álvarez y su equipo lo que ocurre a niñas, niños y adolescentes, en particular en los recintos educativos. No se ha mostrado ninguna señal de que la apertura de las escuelas resulte en un repunte de la epidemia. Lo que vemos en esta gráfica que hemos presentado ya en otras ocasiones es que para el segmento de edad de 5 a 17 años también tenemos una tendencia de reducción de la epidemia y no se ha incrementado el número de casos más allá de lo esperado. Esto va reduciendo y solamente el 10% de los casos generales ocurren en esta edad. Cabe destacar que prácticamente la totalidad de estos casos han sido casos leves, sin mayor consecuencia, dado que en esta población, afortunadamente, el riesgo de COVID grave es muy bajo. La siguiente, por favor. Solamente 0.25% de las escuelas han tenido alguna afectación y en su mayoría han sido afectaciones parciales. En algún grupo, en algún salón, ocurre algún caso de COVID y temporalmente han decidido localmente tener algún cierre parcial, pero solamente en 0.25, es decir, 2.5 de cada 1,000 escuelas que han abierto. En la siguiente lo que vemos es el avance de la vacunación.
recordar que la meta que nos planteó el presidente y a la que hemos estado trabajando es al 31 de octubre tener toda la población adulta vacunada, al menos con la primera dosis. Esto lo vamos logrando. En este momento 25 de las 31 entidades federativas más la Ciudad de México tienen ya cubierta toda su población adulta mayor de 18 años. En todos los municipios se han instalado los puestos de vacunación. Recordar que la vacunación es voluntaria, por supuesto, nadie debería ser forzado a vacunarse, pero en todos los municipios de esos 25 entidades federativas ya se han establecido los puestos de vacunación en más de una ronda para cubrir a todas las edades de 18 en adelante. En 6 entidades federativas la vacunación continúa, ya están ahí las vacunas, están listas para ponerse en esta y la siguiente semana, y solamente nos resta una entidad federativa en la que este jueves y viernes se le estará mandando la totalidad de las vacunas faltantes, que son 800,000, para que complete su vacunación. De modo que hacemos un llamado también a las personas que viven en estas 6 entidades federativas y en la séptima en la que mandaremos vacuna, para que acudan a los puestos de vacunación. En cuanto abren, están disponibles las vacunas y ha sido muy importante la respuesta muy positiva de la población de quererse vacunar. Hemos logrado mantener arriba de 500,000 dosis diarias promedio durante todo el programa de vacunación, y esto es lo que nos ha permitido calcular con anticipación que lograremos la meta sin complicaciones. La siguiente, por favor. Llevamos ya casi 108 millones de dosis aplicadas en forma acumulativa desde que empezó el programa a finales de diciembre de 2020, y esto equivale, la siguiente, a 66.9 millones de personas mexicanas, y también algunas personas que han estado en territorio y que no son de nacionalidad mexicana y que han sido vacunadas. En su mayoría, 73% con el esquema completo, y 27% son las personas más recientemente vacunadas que en su momento recibirán la vacuna. Una aclaración importante: algunas personas se han preocupado porque se cumplió el plazo mínimo del intervalo de dosis y piensan que no les ha llegado la vacuna. No se preocupen, lo tenemos perfectamente contemplado para que en ningún caso se exceda el plazo máximo que, de acuerdo a las recomendaciones técnicas de uso de cada vacuna, se permite para su uso. Pero estamos priorizando ahorita terminar la cobertura de toda la población adulta, y en su momento, ya en la siguiente semana, se estarán enviando a las entidades federativas donde hay calendarios de segunda dosis para que simultáneamente se vaya cubriendo también la segunda dosis. La siguiente. Lo que vemos es que 3/4 partes, 75% de la población adulta en promedio ha sido cubierta. Algunas variaciones entre las entidades federativas, pero en su mayoría, todas arriba del 70%, tienen ya la cobertura de la vacunación. Y vemos que hemos recibido casi 124 millones de dosis de estas vacunas que se utilizan en México, 7 clases de vacuna que han sido recibidas y de manera inmediata utilizadas. En el calendario de la semana tenemos que hasta el momento se ha confirmado 594,000 dosis de la vacuna Pfizer, que llegarán mañana. Es posible que haya otras liberaciones de acuerdo al proceso técnico de COFEPRIS, y en su momento lo estaremos informando. Por último, quiero informar sobre la vacunación en niñas, niños y adolescentes que tienen comorbilidades, que tienen enfermedades crónicas que aumentan su riesgo de COVID grave. Como lo anunciamos hace ya varias semanas, abrimos este proceso de preregistro para vacunarles. Y es muy importante que el registro se complete en la medida en que las personas acudan al portal mivacuna.salud.gov.mx y se registren la comorbilidad que tienen. Eso nos facilita la organización de la vacunación para este segmento de la población. Y hasta el momento hemos recibido solamente casi 23,000 registros. Recordar que esperamos una población estimada de 1 millón o incluso hasta 1.500.000 niñas, niños, adolescentes con enfermedades crónicas, y es importante que se registren. Ese es el llamado que hacemos en la última imagen. El registro continúa, el registro está abierto ya desde hace 3 semanas
pero hasta el momento solamente 23,000 personas han sido registradas. Por favor, regístrense. Aquí aparece la lista de las enfermedades crónicas que son importantes a considerar para proteger a este grupo de edad tan importante. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buen día a todas y a todos. Sintetizando, aquí es donde vamos a llegar 146 millones a fines de octubre, con lo cual la meta que fijó el señor presidente para el plan de vacunación está cubierta. La siguiente, muy brevemente, ¿qué números son en octubre? Lo principal es AstraZeneca, 20 millones, incluyendo los que se producen, envasan en México, 3 millones Pfizer, 4 millones CanSino, 2.5 millones Sputnik, con lo cual tenemos cubierto al mes de octubre aproximadamente 146 millones de dosis para el programa. Vale la pena destacar que aproximadamente el 35% de las vacunas, se recordarán ustedes que estábamos por los 20%, va aumentando, envasadas en México o envasadas y terminadas en México, y ese porcentaje va a seguir aumentando conforme AstraZeneca es más importante en el suministro contratado por México. ¿Sería cuánto, señor presidente? Logística. Con su permiso, señor presidente, para informar sobre la distribución de las vacunas. Del día 21 de septiembre al 8 de octubre se recibieron 14.841.894 dosis de este tipo de vacunas, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, CanSino y Sputnik. Fueron concentradas a lo que es INCAN, Birmex y el Instituto Nacional de Virología para realizar la organización para su distribución. Estuvieron listas para distribución 14.464.684 dosis que realizamos. Adelante, por favor. La distribución el 24 de septiembre, el día viernes, por vía aérea, 1.349.860 dosis. Se atendieron 8 estados, 2 rutas aéreas. La ruta 1 cubrió Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Sonora. La 2, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Por vía terrestre fue un total de dosis de 4.124.490. Se atendieron en INCAN a 3 entidades, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala, y en Birmex a 4, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México y Morelos. Y de Birmex se organizaron 4 rutas para cubrir 8 estados, la 1 para atender Michoacán y Nayarit, la 2 Jalisco, la 3 Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, la ruta 4 Veracruz y Chiapas. Este día fue un total distribuido de 5.474.350 dosis. Adelante. El sábado 2 de octubre se distribuyeron vía aérea 500.170 dosis. Se atendieron 8 estados, 2 rutas aéreas. La número 1 cubrió Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California. La ruta número 2, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo. Por vía terrestre, 3.820.474 dosis. Acudieron a INCAN 2 entidades, Tlaxcala y Puebla, y a Birmex 6, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y de Birmex se organizaron 6 rutas para atender a 12 entidades. La número 1, Jalisco, Michoacán. La 2, Nayarit y Sinaloa. La 3, Guanajuato, Aguascalientes. La 4, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. La 5, Chiapas y Veracruz. La 6, Guerrero. Adelante, por favor. El sábado 9 de octubre, por vía aérea se distribuyeron 638.470 dosis. Se atendieron 6 estados, 2 rutas aéreas,
la número 1 hacia Coahuila, Chihuahua, Baja California y Sinaloa, la ruta 2, Tabasco y Campeche. Por vía terrestre, 4.031.220 vacunas. A INCAN acudieron Tlaxcala y Querétaro, a Birmex, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Querétaro y Puebla. De Birmex se organizaron 5 rutas, la 1 para cubrir Colima, Jalisco, Michoacán, la 2, Veracruz y Chiapas, la 3, Nayarit y Durango, la 4, Guerrero, la 5, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Adelante, aquí tenemos el resumen de la distribución del 24 de septiembre y los días 2 y 9 de octubre. Por vía aérea, 2.488.500 dosis. Por vía terrestre, 11.976.184 dosis. El total, 14.464.684 dosis distribuidas. Fueron distribuidas a las 31 entidades federativas. Se organizaron 97 movimientos terrestres con sus respectivas escoltas de seguridad del Ejército, de la Armada, de la Guardia Nacional. 28 movimientos aéreos, de igual número de operaciones aéreas por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, cubriendo un total de 31 horas con 40 minutos en esta distribución. El total empleado fueron 2.934 hombres, 291 vehículos y 6 aeronaves para poder cubrir todas estas o todos los estados con las necesidades que tenían de vacunas. Es todo, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros de gabinete, medios de comunicación y personal que nos acompaña en esta transmisión. La intención es venir a dar precisamente la información acerca del regreso a escuela a clases presenciales, en lo cual tenemos los siguientes datos. En lo que se refiere al número de escuelas abiertas, contamos ahorita con un total de 156.042 escuelas abiertas. En lo que se refiere a alumnos que han regresado a las aulas son 16.414.404. Y en lo que se refiere a trabajadores de la educación que han regresado a las aulas es 1.374.230. Cabe hacer el señalamiento de que si bien se ha hecho un esfuerzo precisamente por este regreso, el nivel que todavía estamos trabajando y seguimos invitando a que ya regresen de manera presencial, aunque cabe señalar que sí lo hacen de manera mixta o híbrida, que algunos le llaman, pero que yo creo que sí es importante ya irse regresando o retornando a lo que es precisamente la nueva normalidad. Tenemos estados que están por debajo de la media en la apertura de universidades. Esto se refiere a un menos del 50% de lo que es su número de universidades. En el caso está Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla y Querétaro. Y en los que están por arriba precisamente de lo que es la media de la apertura, que es más del 50%, está San Luis Potosí, Sonora, en la que sigue, por favor, y sería, Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Aquí la única observación que quiero hacer son dos cosas. Por un lado, agradecerles de verdad a los maestros, a los padres de familia que han trabajado de manera coordinada junto con precisamente Secretaría de Salud y que eso ha permitido que efectivamente no existan esa situación de riesgos o de manifestaciones que de tanto que lo que se hablaba. Ha habido una muy buena respuesta de nuestros padres de familia en los protocolos de seguridad, así como de nuestros maestros. También quiero agradecer mucho a lo que es la parte de cuestión de los niños y los adolescentes, quienes han mostrado de verdad una responsabilidad y un compromiso y un gusto por regresar nuevamente a las instituciones. Sí hago la invitación. Algunos, yo insisto, si bien están trabajando a través de los programas en línea, en Aprende en Casa, WhatsApp,
que no han dejado de trabajar los niños y los maestros. Sí hago una invitación muy especial a lo que es el estado de Hidalgo, de Baja California, de Guerrero, de Michoacán, de Nuevo León y de lo que es la parte de Baja California Sur, que todavía son los que más bajos en cuanto a clases presenciales. Sí hago también me da mucho gusto que en el caso de Nuevo León y Michoacán, que esperamos que esta semana aumente el número de precisamente alumnos, porque los gobernadores han mostrado una disposición ahorita que entraron de volver a regreso a clases presenciales. ¿Sería cuánto? Estamos a sus órdenes y seguimos trabajando en este regreso a clases. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la exposición sobre la salud, el regreso a clases y la vacunación. Aprovecho para hacer un llamado, desde luego, a los que no se han vacunado todavía. Hay tiempo y dosis suficientes. Y es importante vacunarnos, protegernos. Ya quedó de manifiesto de que no hay efectos dañinos que se originen por la aplicación de la vacuna. Al contrario, si se está vacunado, se tiene protección. Eso está demostrado. Quienes se están enfermando, los contagios y los que llegan a hospitales, y lo más triste, quienes pierden la vida, en un porcentaje considerable, son los no vacunados. Así de claro. Entonces, hay que protegernos. Nosotros no les recomendaríamos nada que les dañara, nada absolutamente. Y pedirle a las autoridades municipales, a los gobernadores, para que en estos días que faltan, más de 2 semanas para terminar el mes de octubre, podamos entre todos cumplir con la meta de que se vacune a toda la población mayor de 18 años, aún con una dosis. Ya aquí se dio a conocer, hay vacunas suficientes en todos los estados, con excepción de Guanajuato. Las 31 entidades del país restantes tienen ya sus dosis, ya hay vacunas. Y en el caso de Guanajuato, pasado mañana se envía todo para que tengan vacunas suficientes, alrededor de 800,000 dosis para Guanajuato. Y en el caso de Guanajuato, para cumplir con la meta, además del apoyo de las autoridades municipales, del gobierno del estado, las Fuerzas Armadas van a ayudar a reforzar la vacunación, de modo que a finales de octubre vamos a cumplir con el propósito de que todos estemos vacunados, los mayores de 18 años, y como ya lo mencionó también el doctor Hugo López-Gatell, ya se está haciendo el registro para la vacunación de niñas, niños con enfermedades crónicas,
que van a ser protegidos también. Entonces vamos avanzando. De nuevo el llamado, reitero, el llamado a universidades públicas, a directivos, maestros, alumnos, para el regreso a clases presenciales. Ya, es tiempo. Y faltan varias universidades públicas que no han regresado a clases. Ya lo que es educación básica, pública y privada, casi son todos los estados. Nos falta que regresen a clases en educación básica, también hago el llamado, en Baja California y en Hidalgo. Como lo mencionó la maestra, ya en el caso de Guerrero hay el compromiso de ampliar el número de escuelas que estén abiertas con maestras, con maestros y con alumnos. Y lo mismo en el caso de Nuevo León. Y eso es muy bueno. También ha quedado de manifiesto, porque la verdad siempre termina por imponerse. Ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para los estudiantes, para los adolescentes, para las niñas, para los niños. Toda esta campaña que desataron de que se iban a enfermar las niñas, los niños, y que por eso no había que regresar, pues ya estamos viendo con hechos de que afortunadamente no hay contagios. Y esto es muy importante. Y agradecerle pues a todas las maestras, a los maestros, porque estamos hablando de más de 1 millón de trabajadores de la educación, maestras, maestros y personal administrativo de las escuelas, y esto incluye también a escuelas privadas. Y es muy importante el que se esté regresando a la educación presencial, porque lo otro era apostar al atraso y a lo tóxico, a las deformaciones, a la manipulación que produce el estar tanto tiempo sometidos, subordinados a los aparatos electrónicos, en el caso de los niños y de los adolescentes, recibiendo una información no siempre de lo mejor y no conveniente. Entonces, el que se regrese a la escuela es regresar a la comunicación directa, es socializar, es estar con maestras, con maestros, con los compañeritos, compañeritas, tener una actividad de otro tipo que es muy educativa, el ir a la escuela. El solo hecho de estar ahí es educación.
y eso es lo deseable. Vamos a abrir para preguntas. Quedó pendiente, decía yo, Pues ahí está el pulso de la salud. Seguimos con las preguntas y respuestas. No se les olvide darnos su like con la manita arriba, con la campanita. Gracias.